Muy buenas chicos, aquí estamos una vez más en el canal de Tier F, los mismos del otro vídeo, básicamente. No vamos a hacer presentación un poquito más rápido. Ninito Nito, el Floripondio, Buenas noches, ¿cómo estamos? Carlos, Hola, buenas noches. Danguichero Cabeza Pelo Hola, mi bichaco. y el Zaito, que está un poquillo tenebroso hoy. Hoy no es que está oscuro. Hola, No sé si ¿qué el otro día tal? también estaba oscuro, pero vamos, ahí está. Y yo, Estamos igual. Y bueno, como el CES pasado, le subimos el vídeo de los líderes y ahora vamos a subir vídeos de las cartas legendarias. Que, desde mi humilde opinión, son raras. Así que esto es un tío del líder rara porque esto no tiene ninguna, creo yo, vaya. Pero bueno, aquí vamos a ver, porque es Carlos Guerra. A ver dónde pone la carta. A mí tengo una super tier C. Tío, yo la metí en el tier S, creo que me parece la mejor de la edición, el Carlos Guerra. A la D, mejor, ¿no? Dale, dale ahí. Bueno, sin más que decir, vámonos por aquí con las cartitas ya. Y bueno, vamos, sigue más lejos, el mismo orden de los días. Dani, Carlos, mi persona, Flores y Jesús. Y bueno, sigue más lejos, vamos a empezar con la primera carta, que es Chopper. Que Chopper. antes de decir nada, me alegra decir que Flores la tiene en el arte bonito de haber ganado un torneito con Guardando, que fue el primero que ganó. Grande. Hola, tus flores. Ahí la Lurking trabajó bien, ¿eh? Ahí trabajó el Lurking, ahí trabajó el Lurking y del Mercy mostré hacerlo pega. No conozco a Y nadie. podéis ver el upgrade del vídeo porque podéis leer las cartitas. En vez de explicarlo a Dani que te diga todo el efecto, lo meta en el S y de repente diga, por cierto, es rojo heroísmo. ¿Vale? Como ya haya daño la polola. Y aquí tenemos a Chopper. Que bueno, el Dani va a decir qué es lo que Soy, opina de su- soy yo el primero, me la juego. de su Yo estoy aquí expuesto a las cosas. Pues Bueno, toda la verdad humillación que de Carlos. por dos, un 4-1, la verdad que está bastante bien. Pero bueno, cuando tiene un efecto también positivo, no tiene un efecto negativo, lo veo bueno, pero es que tiene uno de defensa. Eso no llega a ningún lado. Por mucho que tú quieras, si valiese un maná, hombre, sería muy bueno. Sí, vale, no es nada. Pero valiendo dos, tío, me parece que es caro. Porque no te permite hacer doble bicho. No sé, no. Lo pondría en el B, pero es que no creo que ni llegue al B. Yo creo que este que va a quedar en el C. Diablo. Sí, es que no llegue. Yo, bueno, si se va a Casbane y Killan, a lo mejor dentro de. Pero es que dentro de no, es que esto y sí que está al fin. Y sí que. No vale. Sí. ¿Sí, Y Carlos? sigue con Amidala. Sí. Yo la pondría en el C y solo es útil en la baraja de líder Cassian porque puedes jugar este, pegar y si no tienes nada para matarte lo puedes pegar dos veces. Quitando ese combito así con ese líder es de rango C. Vale, yo la verdad es que no me gustó el primer día que lo vi, no me gustó, me sigue sin gustar. Yo creo que tampoco vale ni para Cassian, porque ya es lo que hemos dicho, la Tarsin, el Killan y la Padme y el Casbane, al final lo va a destruir. Yo lo metería en el C también. Florentina, Yo ¿qué creo opina? yo creo que tampoco tiene. Ese uno de vida lo hace muy vulnerable. Al final eso no sobrevive a nada. Esa parte también. Ah, no meto el D por respeto que yo tengo yo en la bonita. Sí, yo lo pongo en el C también por lo mismo que habéis dicho ya, porque está bien y tiene mucho ataque, pero es que es demasiado débil y tiene pinta de que va a morir con nada. Bueno, pues Ahí que nada, ahí está en el tier C, está bastante en Chope, la verdad, la carta está guay, está bonita, y Chope es un pedazo de personaje, pero la carta deja que desear. Rebelde, Bueno. droide, Pestro. Droide, muy bien. Muy bueno droide. Para hacer con Babu Free los giros y te pego de uno en vez de cuatro. Sería guapísimo. Y bueno, vamos con la siguiente cartita, que es Sinara San, que es por 777, ocultación, al atacar, a preparar un recurso. Está bastante bien, estadísticamente hablando, pero bueno. ¿Qué dice Dani? Vamos a ver. Por ser color solamente amarillo, está divertida porque puede llevarla en los mazos buenos y los mazos malos, de heroísmo y de maldad. Ocultación, que bueno, te puede salvar de una torta, pero siendo un 7-7, pues la verdad es que debería de sobrevivir igualmente sin tener la ocultación. Y carta acá, por cada unidad aliada, prepara un recurso. Creo que en el mejor de los casos va a preparar dos. O ella, otro bicho que tengas y poco más. Porque si te pega de 7, no la veo mal, la veo mala. Pero por cierto, un 7-7 yo creo que se merece una B. Está bien. Yo pongo a Café muchas veces, por cierto, un 7-7 pelado sin llevarme nada. Y es bueno.
Así que Bueno. una vez, Tier Por- B, por dice bueno. Daniel, bueno, dice Carlos. es mejor que Chopper. Es un poquito mejor que Chopper, pero no tiene una baraja que tú digas, voy a aprovechar la habilidad, voy. Nada, simplemente por un cuerpo, por estadística, como si fuera un vainilla. Yo la pondría por debajo de Chopper, quizá incluso. Yo la verdad es que lo pondría por encima de Chope, básicamente porque estadísticamente está bien y porque, bueno, a lo mejor te juegas un mazo doble amarillo o te quieres jugar a DJ, que DJ no tiene heroísmo ni maldad y a lo mejor le falta un coste 7 bueno como tal y a lo mejor dice, bueno, por lo menos este es un 7-7 con ocultación, algo así. Que lo puedes poner por 6. Yo a lo mejor lo pongo en el B por eso, la verdad. Yo sinceramente me gusta por eso esta carta para DJ, tú lo has dicho. Vamos, fuera de ahí a lo mejor le cuesta un poquito más entrar. No creo que sea tan mala como parece, ¿eh? Yo creo que yo la pongo en el tier B. Me gusta, al final la estadística aguanta la ocultación, no la veo tan mala. A ver, B está bien, porque al final después cuando se juegue no vamos a entrar. ¿Saito? Yo lo voy a poner en el B también, porque es verdad que estadísticamente es buena y después no sé si habrá algún combillo, habrá algo si es capaz después de atacar y preparar recursos, o a lo mejor jugarla con el Niata un turno antes, que entre enderezada, No, pegue. con DJ puedes ponerla por 6, lo metes en un bicho, despliegas a DJ y Y cuando sale primero. estampas al bicho y te entra enderezar. Y si tienes dos Sí. o tres cartas, pegas, enderezas 3 maná y a lo mejor juegas algo. Sí, Bueno. puede tener un combillo chulo y Bueno, estadísticamente está es bien. buena y tal. Yo creo que sí, que Bueno, para la B puede estar bien por la B. está bien. Yo no lo veo mal. Ahora aquí vamos a hablar de un líder, digo yo, una unidad legendaria que si fuera por el dibujo y por personaje estaría en el tier S, pero yo por lo menos no lo veo espectacular. Pero es Dark Nihilus, ¡Buah! que la carta es espectacular, el dibujo es espectacular y el personaje es espectacular. Todo bien, la carta es espectacular. Vaya. Dani, ¿qué dices? ¿Como dibujo? Pues, no, a ver. Quitando por dibujo y eso es un tier S. Pero hablando de cartas ya, por 7 un 6-6. Tiene un buen player que mata a un bichejo que le queden 3 vidas. Si no es vehículo, entrará como un 7-7. Por si lo mata. Y si cuando pegue también puede que se ponga machetado y demás. Pero creo que donde tú lo quieres a lo mejor es en Revan. Porque es el pobrecillo el que le falta más color y demás. Pero creo que el hijo es mejor. Entonces, mientras está en la base de la fuerza y eso, elijo un 6-8. Yo pensaba que era más bueno, pero que va. No lo veo. Lo pondría en el B. Lo pondría en el B. Por delante de la otra, por delante de la otra. Por lo menos tiene un efecto que es útil. No, y bueno, es maldad, puedes jugarlo en cualquier mazo maldad. Entonces. Claro, sí, también bueno, es más bueno. Carlos, Hasta que salga un líder, sí, medio decente para poder jugar este y los otros que han sacado. Es una carta de como la otra. Es que por estadística ahí va a hacer 3 que no, encima ni lo eliges. Si el otro tiene varias unidades, se va a morir la que está más dañada, creo, ¿no? La que tiene menos vida. Sí, No lo veo. Y aparte es que es que la curva de coste 7, si os fijáis, todos los colores tienen como una bomba, un pepino. El Dharma, el Maul, el Luke, el Cad Bane. O sea, es que no tiene hueco en ningún sitio, vamos. a lo mejor después de la rotación, bueno, no está Después de mal. rotación veremos, pero sigue estando el hijo, entonces, no sé, yo a la C lo pondría. Entonces estamos ahora mismo 2B y un C. Flores, Yo creo que lo he dicho, Carlos, al final tú no puedes decidir lo que hace el bicho. Al final eso es complicado. No, no lo veo tan bueno yo. Yo incluso lo metería en la C, ¿eh? Por abajo, porque al final tú no decides las cosas que tú haces de tus unidades. Y creo que también, no sé si estoy mal entendido, si tu unidad es la que tiene menos vida, al final también hace daño a la tuya en vez de a la rival, creo. sí, creo que. Entonces, por ejemplo, si yo juego de Revan y este bicho, y yo cuando Revan estoy tradeando, estoy siempre ahí al límite de la vida, al final eso va a morir mío antes que el otro. No, el C. Yo el C lo veo ahí, al lado de Chope. viéndolo ahora mismo que lo he leído, sí, yo lo voy a bajar C también. Sí, no, es que yo no sabía que te podía hacer daño al tuyo. Solo nos hace daño a él mismo. Y después a la unidad que creo que era así, ¿no?
Sí, dice, inflige 3 daños a una unidad que tenga menos PG restantes de entre las demás. En caso de empate, elige una. Y si no es una unidad vehículo, dale una ficha experiencia a otra unidad. Encima todo, si es un vehículo, no se pone todo. Regulero. Es regulero. Es regulero, sí. Yo lo voy a poner también en el 6. Sí, yo después de No leerla sé también. si a lo mejor si tuviera una posibilidad de igualarlo con ambush de alguna manera y hacer 2 veces habilidad y poner 2 tokens y matar 2 bichos. Pero no sé cómo van trazo con ambush por 7 maná. Con el drip es la única Con el forma. Trident, ¿no? Con el Trident Bone. Si el turno del Trident, desplegarlo, igual esto y a lo mejor haces ambush, mata uno, y con la habilidad mata a otros 2 y ponerle token, pero no sé, lo veo demasiado fantasía. Bueno, pues Entonces creo nada. que lo voy a poner en el Se C. queda en el C. Pero Yo bueno. incluso lo pondría hasta debajo del chope. Por lo Sí, menos ponlo chope. por ahí. Sí, sí. En verdad, después de ver que es verdad que le hace daño a las tuyas. Bueno, No me lo el siguiente unidad legendaria que tenemos por aquí es la Iluminadora, una nave 5-3-4, incursión 4, que cuando se juegue elige un campo de batalla y agota todas las unidades enemigas que haya en ese campo. La verdad es que vamos a hacer derrota, perdón. No sé si he dicho eso, pero bueno, a ver qué opina Dani. Por aquí. Hombre, la verdad que tiene buenos rasgos, rebelde, nave de línea, por si, bueno. Después tiene que por 5, el 5, hombre, no es muy caro, pegando despega 7, está bastante bien. Y la habilidad es bastante útil. ¿Qué pasa? Que la defensa que tiene te la va a tradear cualquier nave que hayan puesto previamente. Tiene ataque para tradeártela. Que a lo mejor tú no quieres que te la tradee, que es lo bueno de la nave. Yo aún así la veo bastante muy floja de estadística. Tiene las mismas estadísticas que un rojo 4, un rojo 5 de esos. Que elige 2000. Y que elige 2000. Bueno, elige 2000 también está en regulero. Sí, pero elige Pero 2000 no, le da un palo. Y yo bueno, la a pondría. ver, pega 7. Sí, pega 7, pega Como 7. le dé por pegar. Yo la pondría en la B artilla. Bueno, pues lo que me dice mi Carlos. Tengo una duda con esta carta, que es cuando se muere una unidad con el Sneak Attack, ¿el otro ha llegado a enderezar las suyas o no? Creo que sí. Creo que no. No, yo creo que sí. ¿Sí? Como en la fase de reagrupamiento cuenta como el turno que tú estás jugando, cuando se destruye la unidad es cuando tú enderezas. Entonces se muere en el turno cuando está todo enderezado, puedes morir y girarle todo lo demás. Creo que funciona así. Si funciona así, es carta de, por lo menos de nivel B, porque tiene un combo bastante bueno. O sea, te mete un sopapo y encima luego le giras el campo, ¿no? Al otro. Si funciona así, es B. Si no funciona así, a la C con Nihilus, seguro. Que pega de 7 esto. Yo lo pondría en la B. Por lo menos, yo que se pega de 7. Si Y es tú lo metes es una nave que por con... lo menos si te la derrotan o tú la zampas contra algo, te puede servir para algo. Yo lo pondría en la B. A lo mejor no de las mejores, pero ahí estaría. O sea, el combito con el Sneak Attack, si funciona así, está bastante curioso. Pues a mí me gusta bastante, Muy la verdad. curioso. A mí me gusta bastante esta carta porque hace un 2x1. Al final tienes un bicho y te hace un homenagüe, ¿no? Como diría nuestro amigo Don Pepe, ¡homenagüe! ¿no? Te vendría a la vuelta. No sé. Me parece un 2x1 ahí. Lo que pasa que, claro, las estadísticas tampoco son tan buenas. Solo cuando pega de 7. Pero vamos, yo para mí es tirada esta legendaria. Se podría jugar en amarillo. Yo creo que sí. Con heroísmo sí se puede jugar. Es una carta que podría entrar. Porque después con un solo pegaría de 9, por ejemplo. O con un Master Macero pegaría de 10. Que es tremenda sopapo. Tenemos un C, 2B y un A. Variado. Me gusta. A ver, ¿tú dónde la pones? Yo en el A. Por no poner la de la A, pero la artilla. Yo porque es que la estoy probando en la AB. Y como si le eres capaz de meterle tierra tal y cual, y ahora le metes esta nave por arriba y como no lidie con la nave, es que te metes una buena torta. Y encima, bueno, encima todo, te la puedes tú matar lo mismo después de pegar, hacerte un open fire o lo que sea, y girarle después todos los terrestres del otro. No sé, yo la veo buena. Es que pegue de 7, es que es una barbaridad. Es que como seas capaz de los primeros turnos meterle bichillo, pegarle fuerte por tierra, después pones esta nave por arriba y tontorrona, es que de dos tortas te deja tieso. Yo, las veces que las he probado y eso, es que la pone por arriba y como no tenga respuesta,
Es que te. No sé cómo funciona la Pero- carta, pero es verdad que por lo menos ha hecho que sea un C, 2B y 2A. Que bueno, como es empate entre A y B y el que desempata sería Carlos con el C, que es el que ha puesto, vamos a ponernos en el B, en el primero de los B por lo menos. Ponla por delante y deja tía. Por lo menos va a estar ahí. Y bueno, la veremos, me gusta la verdad. Me gusta la cartita. Bueno, la siguiente carta me gusta el personaje, me gusta la carta y me gusta el efecto. Pero lo más bonito es que es Obi-Wan Kenobi. Lo tenemos por aquí. Y la verdad es que me encanta, por 4 en 4 5, cuando esta habilidad inflige daño de combate a una base, hace Ragavan. Para los entendidos, hace el Ragavan. Pero, para el que no lo entienda, le descarta la primera carta que tiene arriba y durante este turno tú puedes jugarla, sin penalización ninguna. Vamos a ver qué opina por aquí Danistelo. Danistelo que da pelo. Pues la verdad a mí me gusta mucho. Lo que pasa es que lo he estado probando y es que no pega, ¿eh? No le daba para pegar al pobrecillo. Lo pondría en tierra porque por 4 en 4 5 son buenas estadísticas. En Han 1 puede bajar pronto. Tiene fuerza. Tiene fuerza, es Jedi, no sé qué. Bueno, está guay. Pero es que no pega nunca, ¿eh? No pega nunca. Le cuesta mucho trabajo pegar. Por lo menos con el meta actual. Con el meta más para adelante, pues ya hacer otra cosa diferente. Bueno, pues. La pongo en el A porque me gusta estadísticamente, me gustan los rasgos y el efecto es muy bueno. Si llega a pegar, pues es muy bueno. Y con saber le puedes preparar la mano, le puedes preparar la carta que te vas a tirar y juegas la que quieras. Entonces lo veo bien. Yo lo pondría en el A. A mí me gusta mucho. Vale, Carlos, tú dices. Yo lo pondría en el B porque no tiene impacto directo, ni cuando entra, ni cuando se muere. Necesita pegar a la base, o sea, no es ni pegando siquiera porque sí. No te vale para tradear. Entonces, si tienes una mesa desfavorable, no vas a aprovechar la habilidad porque es una lotería. O sea, vas a ver que juegas del otro. Que lo mismo es un cartón, que lo mismo es un truño. Entonces, vas a jugarte 4 recursos para jugar una unidad, para depender de una carta situacional del deck del otro. De la B no pasa. Bueno, yo por lo menos. Yo es verdad que lo veo también que podría hacer una B, pero el problema es que estadísticamente hablando y los trades no son malos. Entonces, si tuviera que decidir entre la A y la B, me quedaría con la A porque, bueno, es fuerza, es Jedi, es República, que aún no es mala, pues bueno, se están sacando muchas cartas República. Y bueno, está bien, un trade que no está mal. A lo mejor con el Nigatab también puedes ponerlo por 3 y en un turno Sí, Pero avanzado te entonces lo pones. no juegas la carta del otro. No es puede que- poner Bueno, el digo Nigatab, es más porque para adelante, es más para adelante. Tú lo pones, lo sacas, pega, a lo mejor tienes 7 maná, lo sacas por 3 y pega. Bueno, yo qué sé, tampoco lo veo mal. 4 o 5 está bien, y es lo que dice mi hermano en Han 1. Lo puedes poner por 3 maná, y si lo pones por 3 maná, ese bicho pega. Yo sinceramente pienso una cosa clarísima, que es que el corazón que tenemos nosotros pensando en el Ragavan, que era muy bueno, yo creo que en este juego no le favorece esa habilidad, por ejemplo, porque tú siempre tienes carta que vas a jugar. En Magic era diferente. Entonces, no creo que es como eso. Y después tiene una diana en la cabeza de que vas a querer matarlo y el rival muchas veces le va a importar poco de que quiera jugar una carta que a lo mejor él no la necesita. No sé, no la veo tan buena. Yo pondría Tier B. Tier B bajito. En Hay dos plan, A y dos efecto. B, tú vas a desempatar, pero bueno, antes de una puntillo, estadísticamente es como un Canon, ¿no? Y la sí, habilidad dentro de lo que cabe es parecida Canon también, ¿no? Es como que te no se milea una y hace un no se efecto. juega. Que no se Sí, juegan. no se juega Canon, pero bueno, Canon es en azul y el azul ya tiene se muchas juega cartas. En porque amarillo no hay nunca ha tanta. entrado el itinerante y Claro, antes pero en que amarillo no habilidad. está eso. Yo no lo veo tan. Yo la veo bien. Yo la Yo creo que en un veo. mazo con Qui-Gon Pero es líder, que que tú a lo mejor en no hagas algo amarillo, con él. Sí. en esta curva, tienes a Ahsoka, que tiene impacto directo, tiene trade de fuerza y tiene impacto directo, que es joder la mano del otro. Y tienes a Kira, que es 1000 veces mejor que Ahsoka y que Obi-Wan. Entonces, mientras estén esas dos cartas y Ahsoka no rota. Es que no sé, solo por uno más de fuerza, no tener impacto directo y me obligas a pegar a la base, no lo veo. Bueno, pues va a desempatar eso. Hay dos A y dos B. Yo voy a decir, o sea, la primera vez que lo vi,
dije ese, pero creo que mucha gente diría lo mismo. Oh, madre mía, no sé qué, el efecto, qué guapo, tal y cual. Parecía una S, pero es verdad que después al probarla, o no hemos encontrado el mazo perfecto para que entre, o los emparejamientos perfectos, porque a lo mejor encontré un mazo más controlero y robarle después, no sé, algún bicho gordo, tal y cual. Pero es verdad que en curva se queda un poco complejo. Todo lo que pone en el A, porque creo que es buena carta en sí. Pero para ti eres como yo quería en un principio, después de probarla no. Así que yo creo que en el A de momento estar bien. Y No, con la verdad está bastante bien. Vale, contra pues algún estamos. apareamiento y tal, puede estar guay. Está bastante bien. Bueno, está ahí en el A. Primero que pasa del B, todo hay que decirlo. Aunque ha pasado ahí con un 5 No, pero a mí- raspado, pero bueno, ha pasado. La siguiente carta legendaria que tenemos es el Gran Almirante Thrawn. Que, bueno, yo creo que Daniel, vaya bombita. Vamos a leerlo porque encima esto se ve pequeñillo, así que lo voy a leer. Que es por 7, un 8-7. Cuando se juegue, un adversario puede elegir una unidad que controle y que no sea líder. Si lo hace, esta unidad captura una unidad. Si no lo hace, prepara esta unidad. O sea, tú lo pones y te dices tú, yo pues capturo este bicho. Pero si tú no tienes unidades, te entran derrotados. Ya, cuidado. Si cuando se derrote, una unidad aliada captura una unidad enemiga que esté en el mismo campo de batalla y no sea líder. Para mí, a mí, un logro. a mí me parece muy bueno, tío. Yo creo que A mí me podría, parece- yo para mí, colándome un poquito por delante de esto, yo diría que puede ser de los primeros que ni hablemos de la carta para ponerlo en un tier alto. O sea, lo que decíamos en lo anterior de una vez. Yo para mí, yo creo que para mí Jaime Moreno no tiene discusión. Yo lo metería Yo la en verdad que de todas las mejores de todas las que hay, es la mejor sin duda. Que compita contra Cad Bane, porque en verdad hace un efecto bastante similar. Es que lo veo bastante competido con Cad Bane, la verdad. La verdad que Cad Bane depende de varias cosas. No mira puntos de vida, te puede capturar cosas Claro, bastante altas. él captura captura condicionado del rival si el rival quiere que le captures o no. Pero igualmente yo lo veo muy bueno, lo veo como un tier S, porque cuando se vaya Cad Bane, este bicho es un bicharraco. bueno, 8-7, es que puede entrar enderezado. Es es que que como puede lo estar puede, enderezado, sí. solo tenga el líder, si el otro solo tiene el líder, lo que sea, tú juegues esto, pues entra enderezado. Yo he estado a esto que se ve aquí, ¿dónde está esto? Lo ves aquí, de jugar un montón de veces abajo press. Que entra nada más que por decir superlaces, abajo press y te pego. Pero no se puede porque necesita unidades aliadas que el otro tenga unidades. Entonces no entra nunca enderezado. Y esto va a nada. Pero yo creo que lo jugaría, claro. Yo lo pongo en tier S. Sí, yo también lo pongo en tier S. Cuando se vaya Cad Bane tier S, pero mientras esté Cad Bane creo que ese hueco está difícil de quitar por la versatilidad que tiene Cad Bane y este no tiene. Y aparte creo que donde más se explota en el Thran amarillo, que hasta que rote no se va a ver el verdadero potencial de Thran amarillo. Pero del A seguro. El mejor del A, pero con diferencia. Yo diría que es F. No hablo. Yo creo que está para la S de cabeza, ¿no? Sí. Además, como entender eso te pega de 8, ¿eh? Y hizo un 8, Es que por 7 un 8-7, Después de Qué superlas locura. de metes esto. Yo me acuerdo un de Cindrali, ¿eh? Cindrali con el sable te pegaba de 8 más o menos. O sea, este tío, para que os hagáis una idea, tú despliegas a Thrawn líder y el siguiente turno juegas esto. Y esto, si te lo quieres quitar, o sea, a empezar te va a capturar. Y si no captura, te pego de 8. Y si me lo quieres matar, si me tiras un Fel de Dragon, ¿no? O cualquier otra cosa, exceptuando el No Glory, es que en Thrawn te captura 2 cosas. Sí, buenísimo. Y te puede salir más barato, te puede salir por 6. Tiene sentido que Thrawn combine con Thrawn, la verdad. Me gusta. Te puede salir por uno menos con Krenny, tío. Sí, además Sí, que está bien. No, claro, que si te sale uno menos o le metes un Quimera a esto. Carlos, estás a tiempo de meterlo en el F. Hace pleno. No, Mételo, porque es la típica carta que jugarías una o 2 copias como mucho. Bueno. Meterían a la partida después. No me metes tampoco. Te va a quedar Es tu en finisher. igualmente. Es tu finisher. Me encanta, la verdad. Y además, me gusta incluso el dibujo. Está guapo, la verdad. La carta me gusta un montón. Bueno, tienes el primero. Siguiente cartita la tenemos por aquí, Darth Straya.
Por 3, 1, 2, 5, al atacar puedes preparar un líder que no sea unidad. Que hecho, la gente no lo suele entender, pero te endereza a un líder que no sea unidad, significa que te está enderezando un líder en la zona de líder. Sin desplegar. Sin desplegar, efectivamente. Bueno, vamos a hablarlo. No tiene un efecto que sea un toso gigante como va a aplicarlo. No. Así que bueno. Más allá del combo que tiene con el Gran Inquisidor del primer set, la carta no vale para mucho. Para mucho, no, para nada, no, prácticamente. Y cuando se vaya el Gran Inquisidor, las cartas se quedarán inútiles, a no ser que le saquen un líder que combine con Nihilus, combine con ella y combine tiene un mazo cuando rote. Y se va a jugar seguro ese mazo. Sí. En Talcin amarilla, que curva con Sinjati en coste 3. Que ese mazo está corto de coste 3. Y en Talcin es buenísima, porque hace 2 veces la habilidad de Talcin. Y pues tú haces TPO con el de turno 1, -1/-1. Te pego con este, te enderezo en la Talcin, te vuelvo a hacer -1/-1. Y ya después te hace por 4 lo que te dé la gana. En verdad está bastante bien. Bueno, mira, Dani, ¿tú dices qué tier lo pones tú? Es que en el C por lo menos tiene algo, ¿no? Pues yo lo pondría el peor del B. Por ahora la ponemos en el B, a ver qué dice Carlos. Va en el B porque tiene su hueco en el Talcin, más allá del mazo de combo que no va a funcionar del Inquisidor, pero bueno, tiene un potencial mazo que puede ser bueno. Vale, pues por el B los dos. Yo lo pondría en el A. Sinceramente, a mí me gusta la carta. La carta está guapa. No por la carta, sino que me gusta el efecto. Lo puedes llevar en el canciller, lo enderezas, puedes, no sé, a lo mejor en el canciller también se puede jugar. Estadísticamente tiene uno menos de ataque que Boba, que bueno, vale, es un 2-5, en vez de tiene la misma estadística que Gungi. Vale, pero tiene un efectillo que tiene fuerza, un coste 3 en amarillo más da que al final lo que tiene es la Shinhati o no sé qué puede guardar que te puede con Lurking. Yo no la veo nada mala, la verdad. Yo la metería en la. Yo creo que este líder, esta carta va a dar mucho tralla, ¿eh? La verdad. Bumbi. Yo creo que es la A, pero en plan que todavía no sabemos lo que puede hacer, porque al final es buscarle. Hay más líderes y se puede jugar más cosas. Tiene mucha. En plan, no le hace falta decir solo en esta baraja, solo. No, yo creo que cuidado. Yo creo que cuidado. Muchos líderes, no hace falta tener más sinergia que la de atacar y enderezando. Yo la pongo la. Bueno, y para desempatar otra vez, hoy está haciendo bueno por lo menos días para hacer último, ¿eh, Jesús? Hoy está desempatando bien. Le toca otra vez desempatar. 2A y 2B. 2A y 2B. Pues yo lo voy a poner en el B, creo. ¡Boh! Hubiera dicho la D y hubiera quedado como un señor. No, lo voy a poner en el B porque tampoco creo que ahora mismo exista un mazo de. O sea, para que se le como para que sea legendaria, ¿sabes lo que te quiero decir? La habilidad es muy buena y tal, pero como para que sea legendaria, pues está muy guapo del combo ese. Claro, te gano, pero es que eso es lo que dice el Carlos, que eso es prácticamente imposible de que lo haga. Entonces, que como para ser legendaria, no sé, yo creo que en el B, tampoco que sea mala, o sea, que la carta está bien, pero tampoco para ponerla en el A, que yo creo que en el B. Pero ahí se queda en el B, no está nada mal. La siguiente cartita que tenemos por aquí es Manifiesto de Nemik. Es una mejora por un 1-1-1. También voy a acercarme un poquillo para leerlo. Vincula esta carta a una unidad que no sea vehículo. La unidad vinculada gana el rasgo rebelde y cuando se derrote inflige un daño a cada base enemiga por cada unidad rebelde aliada aparte de esta. Y es por 1, le da +1/+1. Es un objeto, por cierto, único. Bueno. Raro por lo menos. No, a mí no me convence, la verdad, lo veo muy poca cosa. A ver, por un maná que más quiere, ¿no? Pero por un maná darte un +1/+1 ya es rentable, según los creadores del juego. Porque Rey, Tarkin y Snoke hacen eso. No te cuesta una carta de la mano. No, claro, no te cuesta una carta de la mano, que da ahí el texto. Y el texto no creo que merezca la pena por una carta, la verdad. Y menos siendo legendaria. Yo la pondría. Es que no sé si va a coger juego siquiera. La pongo en el C. Porque es que creo que no se va a jugar. Por un maná, existiendo de sacrificio el Heroic Resolve, es que es mucho mejor. Bueno, pues la tenemos por ahora en la C. Vamos viendo a ver si va pivotando por ahí. ¿Qué dice nuestro colega Carlos? Yo es que la pondría en la D. Yo es que creo que en la C.
de ser generoso. O sea, Es que en la de hay un invitado, tío. Es que Lleváis todo el vídeo. le claro, quieres dar no. el manifiesto al invitado, tío. se lo pongo del tirón para que sea rebelde. Sí, segurísimo. No está mal para que no le dé el zoo a él, te lo pone así. No. Que una carta no tiene sentido. O sea, que es una carta que quiere jugar contra mazos control, ¿no? Para hacer daño, ¿no? Pero es que con un barremesa no hace el efecto porque no te quedan unidades. Y entonces cuando se disparan no chequea unidades. Es que es ridículo. O sea, no. Su finalidad sería esa, pero como no funciona en ese caso. Hay un empate ahora mismo en la C y en la D. Yo voy a meterlo en la D. Lo voy a poner aquí en la ladito también porque es que es malísima. Es que es horrible la carta. Yo no quiero ni hablar de ella, la verdad. Es que además, ¿para qué quieres darle rebelde a algo? Quiero ir a la siguiente. Para darle más 2 más 0 después. ¿Para el Dodona o para pegar con el teniente? No sé, no entiendo, no. A mí no me gusta. Me recuerda a mi amigo el mitosaurio, tío, que le daba a Mandaloriano Tulide, tío. Oh, qué maravilla de carta. ¿Cómo lo echo de menos? Está jugado, cuidado. Flores, ¿tú qué me dices, yo? Pues Ahora yo, saca el betón un mazo pensando con de esta que a lo carta y mejor pinta. se pueda jugar incluso en Zabí, que yo no la veo mala, esta para jugarse el Zabí, meterla una copeta, un torrona de las curvas que te quedan, ¿no? ¿Qué tiene? Tiene la de la espada, tío. Lo La bueno, espada, lo bueno que aquí, tío. lo bueno que aquí no hay. Aquí es tu corazón lo que te diga. No, en plan, Si tú crees quitando que es esa la A, es la A, opción, es la A. quitando esa opción, o el Leia con reverde, no creo, no sé dónde se va a jugar eso. No tengo ni idea. Pero vamos, yo la pondría en la C por darle un puño de cariño al manifiesto, cojones, que se hizo con buena idea. No se hizo para. Ya tirando de lore, ¿no? Bueno, vamos a ponerlo, otra vez va a desempatar Jesús. Hay 2 D y 2 C. Ok. O yo esta la voy a poner la D. Ay, Acompañar a la carva. Porque más que nada porque creo que es que no se va a jugar. Sinceramente, que no sé qué mazo va a llevar. O Es sea, que un mazo que horrible. sea bueno, competitivo, no creo que pueda llevar esta carta. Es que encima, Es que todo, aparte de no, que no lo ves. pone que no se le pueda vincular a un vehículo. Tío. Encima todo un vehículo, ¿no, tío? Claro que no Encima puede. todo hace 1 de daño por cada bicho aparte de él. O sea, encima todo él tampoco se cuenta. No, es que no Le sé. da el rasgo de rebelde para que no cuente. Es que no tiene sentido, por eso te digo. Es rarísima. Es Bueno, rara, no creo que se. vamos con la siguiente Que se carta. Ha acabado en el puesto D, la primera del D. Bueno, está bien. Que es confiar en la victoria. La carta que cuando salió, Vale. rarísimo. Esta es polémica, ¿eh? Es polemiquísima. Voy a leerla porque, bueno, ya voy a leerla prácticamente todo. Confiar en la victoria. Juega esta carta solo como tu primera acción de la fase de acción. Elige un campo de batalla al comienzo de la fase de reagrupamiento. Si eres el único jugador que controla unidades en ese campo de batalla, ganas la partida. El efecto cuando termina en ganas la partida, como que te internas de jugar 4 copias y te importa una mierda el ruling, pero en verdad lo lees y dices tú. No. Esto es bajísimo. Es que Esto es bajísimo. es que te Tú tienes ponen un tener- con que te pone una nave y te ha humillado. Esto es muy sencillo. Tú tienes que tener en el turno 8 un bicharraco que sobreviva, en el turno 9 un bicharraco y que sobreviva, un vengador o lo que sea, o 300.000 bichos y con 10 maná. Bueno, no puede tener 300.000 bichos y 10 maná, pero bueno, se solapa eso. Pero bueno, tenéis un bicho en cada lado, tira esta carta como tu primera acción y que el rival se vaya a tomar un café. Porque como haga algo, ya con que ponga un par de bichos, ya no va a poder ganar la partida porque ya no va, ya has perdido 10 maná. Vamos. Yo esta la veo la peor. No, es que yo la veo peor que el manifiesto. De hecho, la pondría entre el manifiesto y la calva, y la calva en medio. Mamita. Yo la veo malísima. Esto no se va a jugar en la vida. Bueno, por ahora va aquí en la D. No lo suelo hacer tan drástico, pero es que ya la veo Yo te lo digo pésima. una cosa, pero la calva está al lado de una carta que se llama confiar en la victoria. Cuidado que se revela la calva y se pone tier S de personaje. Cuidado. Yo creo que yo es que la sacaría de la pantalla. O sea, puede competir con. Como el mitosaurio, puede competir con el mitosaurio. Creo que puede ser la peor legendaria bueno, peor legendaria y peor carta. O sea, ya no es solo legendaria. Una carta que no hace nada. O sea, que no sé. ¿Cuántas condiciones necesitas para que esta carta haga algo?
Que no sé, a lo mejor tiene un mazo, ¿no? Tiene algo, Pero pero que salga en un futuro, un se va a combo convertir secreto. en el tope. O sea, va a superar a la calma como tope del tier B. Es que yo la pondría la peor del juego, porque no te vale ni para sellado, ni para draft, ni para construido, ni para, bueno, Ni- pues ni- para regalarla en los sobres de Karmar, que cuando envíes otra cosa, si quieres. Hay una cosa que está clara, que es que cuando tú te abras una carta, un sobre y digas, hostia, la abras por abajo y veas legendaria y te toque esto, se te quita las ganas de jugar, de comprar sobre y dices tú, Bueno, ¿por qué a mí, señor? Esta es la única alegría que te Carlos va a a la dar, no, D, única yo a alegría. la D, Flores No hace falta que te diga dónde va eso. a la A y en el DU. A la F. Yo se va a ir para la D, porque se va a ir porque lo habéis puesto todo, pero yo le voy a poner la C, nada más que por tener la palabra ganas la partida. O sea, solo por tenerla por si, yo qué sé, te da, es la única carta que tiene escrito ganas la partida, que no se va a utilizar nunca, aún. Seguramente no. Pero vamos, sabiendo que va para el D, y a lo Da mejor igual, tuviera da que igual. desempatar, pues lo pondría en el D, ¿sabes? Pero bueno, lo voy a poner en el C por eso, por decir ganas la partida. Pero vamos, que Ahí, la con carta esta calma. Como la no tiene calvita. mucho. Bueno, pero el mucho- Jesús ha hecho que la calma por lo menos no sea el top, no se vuelva al tope, hombre. Que la da no un sé, poco de anime. confianza, que la carta está guapa, en verdad, por lo menos el dibujo, la calma. Hombre, el dibujo está guapísimo. Ah, el dibujo está guapo. Sí, tengo que decirlo. La siguiente legendaria que tenemos por aquí es Dryden Boss. Por 4, un 2-5, al atacar puede duplicar el poder de esta unidad para este ataque. Si lo hace, esta unidad no se prepara durante la próxima fase de reagrupamiento. Bueno, Pues yo voy a hacer rápido y conciso. Estadísticas bajas, pero al poder duplicar el ataque pues está bastante bien. Tiene combitos, tiene que si le ponen más bufo, base doble bufo. Lo veo bastante bien. Como es una unidad genérica, no te va a condicionar mazos, ni te va. Simplemente tiene que ser agro. Yo la veo en la veo bastante buena. Ahí encima. Es verdad que es carilla, por 4, un 2-5 está carillo. Pero bueno, la pondría ahí por debajo de Obi-Wan. Yo creo que Obi-Wan es un pelín menos. bastante. Carlos, es tu momento de brillar. Yo la pondría en la C. Ahora, ahí está. Es que- Bien. Es que por estadísticas es que, joder, es que te la puede tradear hasta bichos de turno 1. O sea, te pegan un droide marine de esos de los nuevos que han sacado y un droide básico que te pegue de 2 y que te lo matan. Es que no sé. O un ambush. Y tú qué haces 2 de daño al que te haga emboscada. No sé. Necesitas equiparle algo sí o sí. O pegar con un surprise strike, en plan, y lo tiras ahí a la cabeza, ¿no? Cuando tiras un surprise strike y pega de cuánto, de 10, ¿no? Bueno, yo voy a aprovechar para decir que yo lo meto en la B por el mero hecho de que por lo menos con el Inquisidor puedes pegar 4, enderezarlo y pegar 4 otra vez. Si luego, aunque no te enderece, puedes volver a enderezarlo por la habilidad y volver a pegar 4. Bueno, Sí, yo por eso lo veo yo bueno, por el mazo. Le falta a esta carta. uno de Si lo hubieran ataque. puesto. Si lo hubieran puesto. No, Hidden. Lo hubieran puesto Hidden. Chapo. Tiene un pedazo de cartón. Pero. Por ahora el vamos a miedo. dejarlo en el B por ahora, pero bueno. El miedo al éxito. ¿Cómo van los votos? Por ahí? A, B, C. ABC. Hombre, yo esta carta sinceramente no la veo mala. Pero claro, al final las estadísticas son muy bajas y muy caras. Lo que es la habilidad está guapa. Al final eso de pegar doble, pero dos turnos girados. No. Yo creo que para la B está bien. Ahí en su sitio ahí está colocadita. Es para pegar una vez. O sea, vas a pegar una vez antes que te la maten. Y como para terminar la partida, a lo mejor bufarlo y pegar un tortazo de 10 o 12. Bueno, ya estadísticamente hablando, se va a quedar en la B, porque hay 2 B, un A y un C. Bueno, a lo mejor la S o la D lo manda a otro sitio. Creo que no. Sí. Bueno, pues decide Bien. eso. Tú estás ahí. No. Yo creo que la voy a poner en la B también. Porque, o sea, creo que puede tener combito guapo de pegar tortazos gordos. No sé, eso con lo de Inquisitor, o a lo mejor jugarlo, yo qué sé, más, en fin, es más agresivo. Y después mete un tortazo ahí gordo. Pero ya está, tampoco mucho más. Así que yo creo que en el B está bien. Pues se queda en el B nuestro colega Driden. Y vamos con la siguiente cartita, que es Hablemos. Lo que estamos haciendo aquí los chavales, ¿no? Que es por 9, un evento que dice: si una unidad aliada ha abandonado el juego, en esta fase jugar este evento cuesta, no sé si son 3 menos. 3 Tres menos. menos.
Cada unidad aliada captura una unidad enemiga que esté en el mismo campo de batalla y no se oblide. La verdad Bueno. es que la veo malilla. Esto, para empezar, por 9 es una D. Pero por No, 6, por 9 no lo va a jugar la vida. hay que valorarlo por 6 siempre, porque tú tienes que averiguártela para jugar a 6. ¿Qué pasa? Que si una unidad aliada ha abandonado el juego, tengo una unidad que captura, una unidad menos que captura una unidad del rival. Pues vaya mierda, ¿no? Sí, es la carta es para eso. Para yo tener un puñado de. Esto por 9 es una D. Pero ¿Os por acordáis 6 la- se me ha muerto un bicho. Pues vaya mierda, ¿no? ¿Os acordáis la legendaria Es que es mala, del set 3, que era de verde heroísmo, que cuando te pegaban a tu base capturabas todo lo del otro? Pues Sí, sí. esa no se ha jugado nunca, y por coste 4. Pues imagínate esta, bueno, ya no doy por 9, ya por 6. Y es del mismo campo de batalla, incluso. O sea, ¿qué dices, tío? O sea, la carta se llama Hablemos, puedes hablar con, ¿cómo se llama la del canciller? La de Palpatine, puedes hablar hablemos con confiar en la victoria. La puedes poner ahí al lado perfectamente. Perfectamente. Vale, Yo, pues. yo creo- Hay yo creo dos que Ds. Yo voy a juego, ¿eh? meterla en la D también. ¿Sabes qué? Escribieron el manifiesto y después esta. Yo creo que va a tener juego. En la baraja esta doble verde que la gente quiere hacer, no sé por qué, Capitán Rey, Va a tener juego, Monma y eso. Cuando metan una flota de gente, van a decir, mira, ahora te capturo esto, ¿no? Pero escúchame, que fuera de broma, yo la voy a poner en la C, me gusta. No es. Puedes jugar contra un Vader naves, que Claro. él te domina el espacio aéreo, tú vas por la tierra, la puedes jugar y no capturas nada, porque no tienes naves en el espacio aéreo. Bueno, pero la idea estaba ahí, ¿sabes? Estaba metiendo la carta en la baraja por algo. Bueno, No sale. el Flores que quiere ponerlo a la C porque le da pena que la gente haya gastado tinta en esta carta. Hay que ver qué dice Edu. Yo la D. La carta, o sea, para empezar, que son 9 maná, que sí, que se supone que la vamos a jugar por 6 siempre, pero en verdad son 9. Pero es O que sea el costo de 6 es malo para el efecto de la carta. sí, o sea, y en teoría es 9. O sea, que en teoría Pero no, es 9. es con fe La carta es una condicionado. legendaria, Es que- porque la de confiar en la es que- victoria dice, hostia, una carta rara. Que esta carta no sea sé. legendaria Sí. es que es una vergüenza. Sí. O sea, esto Bueno, vamos con la Tiene siguiente, truco, pero mejor no. Sí, dale. que es Fuera. Butun Pala. Por un 9, un 7-7, separatista, vehículo, nave de línea. Es el único valor trade porque voy a decir nave de línea. Porque hay un colega que los pone rampeando. Si jugar esta unidad cuesta uno menos por cada unidad droide aliada. Cada unidad droide aliada puede agotarse para pagar costes como si fuera un recurso. Entonces, cada droide te quita 2 recursos. Porque tú puedes, te quita uno y lo giras y lo giras y te gana otro. O sea, para mí no voy tercero. Para mí, Pero tiene que estar enderezado el droide, ¿eh? Si pero si no te quita uno. Es tu primera carta, si no te quita uno. Yo la verdad que la veo es una nave vainilla, realmente es una nave vainilla, pero no tiene efecto. Su efecto es abaratarse, que entre lo que se abarata ella, por un lado, lo que se abarata por otro, y lo que se abarata por el líder Piet y por el resupply que hayas hecho, la puedes poner pronto, y es un 7-7 que me parece muy bueno, con un overwhelm, vamos, me parece muy buena. Yo la pondría en la A, por encima de Obi-Wan. Me parece mejor el Throne porque básicamente es un 7-7 que, bueno, te sale barato, pero tampoco no hace nada. Pega 7 y eso, necesita otras cartas, necesita muchas cosas. Sí, pero es Capital Chi también para el bombardeo. Claro, sí, pero que no es por sí sola. Por sí sola no hace la gran cosa. Pero por eso la pondría en la pongo en la. Si pero fuera acabas más de decir antes que mi colega, no sé cómo se llama, que es un 7-7, y dice, oh, es que 7-7 muchas veces pongo yo a Cafeín por un 7-7 y está bien. Yo, pero es que esto sale 7-7 y sale muy antes de un 7. Por eso lo pongo en la alto y el otro estaba en la B. Bueno. ¿Carlos? Porque sale barato. yo lo pongo en el mejor de la B posiblemente. Porque con el pie que se mantienen por rotación van a sacar droides. De hecho han sacado un droide bastante bueno, que es el droide marine, este nuevo. No, y el que rampea. El HK, el que rampea. Entonces, el DRK también. tú puedes desplegar a pie. O sea, si tú tienes un droide enderezado en mesa, desplegas a pie con 5 recursos y puedes jugar esto. Giras el droide, pieta barata 2 y cae esto. Y ya a partir de ahí, pues a disfrutar la vida con tu 7-7 aire.
Bueno, Es muy yo, la bueno, verdad, pero solo lo veo en una baraja. Entonces, por eso no está más arriba. yo la verdad es que lo pondría en. O en el peor del F o en el mejor del A. Ahí que lo voy a poner por lo menos en el mejor del A. No venirme muy arriba tampoco. Yo sinceramente, al final estamos buscando el Tielino, viendo la carta que se va a jugar o va a tener impacto en lo que en la baraja y en las del Lee. Yo creo que Papiel va a venir hecho de puta madre y va a hacer que mejore mucho el mazo. Al final está tratando y está metiendo un bicho en la mesa que te mete presión ya después con los overwhelming, el bombardero planetario, eso. Yo esta no la meto en el S porque tiene que ser muy buena. Pero vamos, en la A seguro. En la A va fijo. Vale, tenemos 3A y un B. Pues yo la pongo en el B. O sea, porque es muy buena y eso, pero es como lo que ha dicho el Carlos, que eso es muy específica solo para Puede jugar en el Dooku también. un mazo. Sí, en el Dooku. Lo que pasa es que hay que decir Dooku, después se va a Cualquier jugar en el mazo que meta. se juegue droide, porque a lo mejor puede jugar también en el Nut Gunray, que tiene muchos exploits y muchos bichos chicos y te puede poner bichos de. Yo la veo No, no, sí, muy está bien. buena. Pero bueno, sí, tú pones la Está bien, P, está bien. está bien. Sí, se va a quedar en el A de todas maneras. Se queda en el A. ¿Mejor que Obi-Wan o peor que Obi-Wan? Para mí, mejor que B. Peor que Obi-Wan. Bueno, claro, el que ha dicho Peor. B tiene que decir que es peor que Obi-Wan, porque está al Pero lado. que yo a Obi-Wan lo manda a la B igualmente también. Pero está en la A. Al lado En de la B con River Plate y Boca Juniors. Ahí. Para mételo detrás de Obi-Wan. No, espérate, yo digo que delante. No, no. Obi-Wan. Y Florela Puesto ha dicho también que no sabía si ponerle la S, lo mismo también lo pone delante de Obi-Wan. Yo lo puedo poner detrás de Obi-Wan. Detrás de Está Obi-Wan. bien. Oh, detrás, está bien. La siguiente cartita que tenemos por aquí es figura de unidad por 3. Verde heroísmo, obviamente, pero bueno. Vincula esta carta a una unidad única. Ya empezamos con cosas que no me gustan, pero bueno, la unidad vinculada gana mientras esta unidad esté preparada. Todas las demás unidades ganan formidable, incursión 1 y recuperación 1. Y da más 2 más 2. Para hacer legendarias cortas. Bueno, primeramente ya tiene Te por 3 más condiciona 2 ya más la primera. 2. Por 3 más 2 más 2 no te cubre ya ni el gasto. Para empezar. Te limita a una unidad única. Que si la quieres poner en el turno 2 como si fuese bicho sable, no puedes ponerlo porque hay muchas unidades de turno 1 que no son únicas. En el turno 1 de las menos que hay. Y después Que tiene que esté estar. preparada. Y bueno, y eso es lo que yo iba ahora, que es que todos los efectos buenos que gana, lo ganan los rivales no, las aliadas, las unidades aliadas, cuando ella esté preparada. O sea, que si tienes que pegar con ella primero por causa del destino, no va a ganar ninguna truño. Por detrás de Nihilo, me gusta más el dibujo de Nihilo. Yo la pondría por detrás del manifiesto. Yo veo mejor el manifiesto que esto. Esto se lo puedes equipar a la calva pagando 5. todo se ha dicho. Claro, Y es malo hace que los espías de la calva ganen todas esas cosas, porque la calva no quiere pegar. O lo dejo caer, ¿eh? Combate Pero- yo la pondría al lado de la calva, es que combina con ella muy bien, perfectamente. Y además ya si la juegas también puedes pagar el Anakin por 8 y te hace menos 2, menos 6, menos 6. Si lo ponemos Sí, aquí, sí. ya Vamos, el límite vamos. el límite es el cielo. Vamos. Yo la pondría en el C. No lo voy a poner en el D, la verdad. Por lo menos te da más 2 y bueno, yo sé, no está tan mal dentro de lo que cabe. Yo creo que Joder. en plan es mala, esta carta es mala, pero para eso, para la baraja esta doble verde que se van a jugar, también la veo yo como una carta que están metiendo ahí cositas. Al final se van a poner tonto Sí, lo típico de que tú sacas al Capitán Rey, creas los droides y ahora hace, o la Mon Mothma, la sacas, te creas los droides, tienes al Canciller que te hace que todo lo te entre enderezado y te lo equipas a un droide. Y todo, y con el droide con el último que pega. Sí, No puede porque el droide no es único. No, el droide no es único. Ah, bueno, claro, te lo tendría que equipar al líder. Y pegar con todos los droides. Nah, Está bien en el C. Yo para mí en el C está bien. Está bien, es que hay es que Yo en el D, la pongo en el D. Hay No la tres, leas más, no la leas más. hay 3 C y un D, por ende. Bueno, al por C, D está va bien. también. Dale, Le veo demasiadas penalizaciones para lo poco que da. Que no sé por qué tenéis miedo de mandar
la mitad de las legendarias de CC al D porque es el nivel que tiene el set. O sea, Vaya que me toquen después no puedo venderla, Carlos. Al final hay que buscar por aquí una posibilidad, ¿sabes? La siguiente cartita, la Reina Amidala, por 5, verde heroísmo, un 5-3. Cuando se juegue, creas 2 fichas de espía. Si vas a infligirle daño a esta unidad, puedes derrotar una unidad aliada que tenga un rasgo en común con esta unidad. Si lo haces, evita ese daño. Obviamente, los espías, aunque ponga espías, son oficiales y comparten rasgo oficial con la Reina Amidala. Bueno, empiezo yo, ¿no? Sí, como todos los demás anteriores. Los espías son 0-2. Por lo tanto, el bicho está muy bonito. Voy a por el bicho, te lo mato. No, mato un espía. Voy a por el bicho, te lo mato. No, mato un espía. Claro. Está muy divertido si juegas contra control, que va a tirarte un hechizo y va a matar a un espía en vez de matarte al bicho este. Pero si juegas contra un bicho, un mazo, si va a range, lo que infligirse sea, daño a esta unidad. Un takedown Si para quitas matar. un takedown, muere. Tiene que tener daño, si no infliges daño. Bueno, también te digo, contra vale. control, todo bicho que cuando entre te ponga más bicho, no está mal. Sí, no está mal, no está mal. Pero vamos, igualmente es que te puedes tradear primero los bichos chicos que tienen 0 de ataque y después tradearte a este y ya está, y muere. Y no tienes que pegarle 3 veces a un bicho con 5 de ataque. Le puedes pegar primero a los chiquitillos. El problema es que puedes tener más oficiales. Claro que Con por la- 5 te pone los 3 bichos, pero a los que tenga que saques antes que sean más oficiales, Claro. puede Ya, ser pero A mí no me parece La mal. veo, está entretenida, pero puede tener algo y demás, pero yo del B no la paso. Yo la dejaba en el B. Es que está guay, pero no. Claro, para nada, en el B. En el B. Vamos, Me gusta mucho el dibujo. yo también lo voy a poner en el B también. Por dar marcarlo porque no voy a aportar nada más allá de decir que va en el B. yo la pondría en el A y mejor que Obi-Wan y que el Butumpala este. O sea, este bicho, hay mazos que no se lo pueden quitar. Tenerlo en cuenta. O sea, un Barras no se quita esto. Como que no, yo. Un barra se lo quita porque te pega a los espías y le pega a este. Y te ponen todos los ellos. Ahora me muere toda la vez, un barraje te lo mata. Como tenga un barraje de 4, 7, un 7 te lo mata. Es bastante, ¿no? Pero puedo pegar antes. No, porque el Barras, por ejemplo, se resuelve todo el daño al mismo tiempo. Y entonces va a resolver el daño, si no me equivoco, ¿eh? Cuando va a resolver el daño, Sí, vale, ¿vale? sí. Va a los tokens, esta se queda. Entonces, No, Sí, porque antes dices, sí. si va a infligirse daño, todavía no se ha hecho. Se le va a infligir daño a él, bueno, a la mirada y a los 2 tokens, por ponerte un ejemplo. Pero antes de que te inflija el daño, yo decido que a este no, porque voy a matar a este token. Entonces pierdes el daño que le vas a hacer con el barrage a esta carta y luego también pierdes el que le vas a hacer al token. El Barrage o la de plot nueva también lo evita. O sea, es que esta carta hay mazos que les va a costar quitársela bastante. O sea, un mazo que no tenga el color azul, que es el de restar vida y de destruir directamente, cuesta quitarse esto porque te pone 2 espías. O sea, tú analizas lo que pone en mesa, ¿vale? Potencialmente, esto es un 5-7 raid 4. O sea, tú piensa en el conjunto de lo que pone en mesa. O sea, ya más solo la habilidad de protegerse. O sea, yo la veo más la habilidad de protegerse. ¿eh? O sea, yo no la pongo en tier S porque hay muchas cartas que se la quitan. ¿eh? Te lo digo totalmente en serio. ¿eh? Un Anakin se la quita, evidentemente, un takedown o cualquier cosa, un look, ¿no? Pero un Han Solo y Ciel no se quita esto. ¿eh? O sea, un Han Solo y Ciel, esto no lo embosca y se te queda en mesa. O sea, esto no te lo quita. Te lo digo porque como análisis a lo mejor te hace recapacitar un poco de la calidad de la carta. Yo creo que puede ser la mejor legendaria del set. También te digo que acabo de dar que lo puedes meter tú con Ambush. Con el ECL. Sí. Lo metes con el ECL, resuelves él cuando te puede crear un token, le pegas 5 a un bicho y se le va a infligir unidad. Que estamos también pensando como que le vayas a pegar tú a ella. Y a lo mejor también puedes hacerlo pegando tú. Bueno, mira. Sí, Vale, sí, yo leyéndola y la explicación de Carlos, rectifico y la pongo en el A también. Venga, sí, yo también. Yo creo Me ha que la voy a poner. convencido. Yo creo que la voy a poner en el S. Me gusta más que Thrawn, ¿eh? No, te lo digo en serio, ¿eh? Mínimo ya está en el A. Sí, mínimo va a quedar en el A. Han subido a la A y tú puedes que tú vives al este.
Es que, buena, buena. No, es que mientras más hemos hablado de ella, es verdad que tiene Buena sentido. pero es que Yo no tú la había cuentas visto así, no la también, había visto así. tú cuentas también con los 2 espías, ¿vale? Pero es que tú puedes Sí. compartir más rasgos con ella. O sea, que puedes compartir el rasgo de Naboo y rasgo de oficial. O sea, que puedes meterse, tú puedes seguir metiendo oficiales ahí y seguir la tía seguir viva, ¿eh? Perfectamente. O haber creado una mesa antes también. Tú haber creado mesa Sí, o antes. si le metes mejora después y la pones más fuerte todavía. Que sí, que un -3 la quita. Sí que sí. O -6, un takedown que no se está jugando, pero vale, que sí que hay cosas que lo quitan. Pero es que barras no se la quita, que eso es bastante importante. Eventos de daño directo no se la quitan. Si hay más cosas de oficiales en mesa o 6 tokens, es que es durísima. O sea, es que yo que la veo la mejor carta del C, pero seguro, vamos. Pues, Pero los demás, Yo sinceramente ahora con la figura de unidad, la carta que usted pone en el pozo, si se la pone a ella es mucho mejor, porque encima todos tus tokens pegan más, se cura. Yo esta unidad creo que va a ser buena. A lo mejor un tanto como rango S, como dice Carlos, no creo. Se va a jugar, pero sigue habiendo mucho removal que se sigue quitando del medio. En la A está bastante bien. Y se lo quita el takedown, el Flair Dragon, el No Glory y el sacrificio. Bueno, el sacrifica no, pero bueno. Sí, El- la asignatura la asesina Tarzan también se lo quita. sí. En los eventos de azul, básicamente. Se lo quita el Sí, color sí, azul. el azul. O También el se lo quita- amarillo, devolverlo a la mano. Pero te ha creado los tokens, por lo menos. Yo qué sé, que tiene Sí, bastante sí. impacto en mesa. Está bien, está yo lo bien. voy a poner la A y altita, de las más. Sí, va a hacer de la las primera de primeras. la. Ya por. Sí, está bien, está en buen sitio. Porque eso, por lo que, por no repetirme, vamos, porque había hablado, o sea, que hay muestras que no se la pueden quitar fácilmente y encima tú te creas más daño por otro lado y te creas más mesa y te creas más cosas. O sea que yo lo veo también. Bueno, la siguiente carta que vamos a tener es Director Krennic. Por 9, un 8-10 centinela. Cuando esta unidad sea atacada, descarta una carta de tu mano. Si es una unidad, puedes devolverla a tu De tu mano. mazo, de tu De tu mazo. mazo, de tu perdón. mazo. Si es una unidad, puedes devolverla a tu mano. Como dibujo, tier S+, porque me encanta el dibujo. A mí Sí, te también. gusta buenísimo. Pero como Como carta, carta. vamos a verlo ahora. Porque... Como carta de que decía, pues está barata en verdad, de luego. Por 9 sale pronto. Sí, por 9 sale pronto, la verdad. Pero no, hombre, ya fuera de broma, este Centinela no te cubre de nada. Es que llega súper tarde. Es que bájale 3 de coste y bájale 3 de estadística en cada cosa y la carta se jugaría algo. No, es súper caro, ¿eh? Si el meta cuando rote se pasa a mi range y da la casualidad de que nadie se pega a las bases y está todo el rato tradeando, a lo mejor este bicho entra de lujo. Pero ahora mismo yo creo que no. No sé. A ver que Carlos diga ahora que está en el tier S. Yo lo veo malo, vamos. Que argumente que esté en el tier S, yo lo veo malo, pero vamos. Con Nihilu y compañía. No lo pongo en manifiesto porque. Por dibujo Por bonito. el dibujo guapo. Yo lo No, el efecto es bueno, pondría, el efecto es bueno. Para que va a estar muy caro, oye. yo lo pondría detrás de Nihilo por cuerpo y eso, pues bueno, pues ahí se queda. La típica bomba, ¿no? Como el mitosaurio, como la bestia filo, el nicho de esas cartas. Sí. Bueno, mira, para Yoda te puede servir. A los malas lo descartas y por lo menos te da maldad para hacer un Anakin si llevas Anakin también. Yo qué sé. Te cuesta 9. Por decir algo positivo. No Y vale, no. no vale Yo para estoy argumentando algo para no tener que meterlo en el D, meterlo en el C, por lo menos el dibujo está guapo. Entonces, pues, no meto en el C, en verdad también. Meterlo sin miedo, que no pasa nada. No, Que pero las cartas son malas, son malas. yo creo que ya entra en el C, creo, porque estamos 3 en el C. Pero vamos, igualmente va a lo mismo dice el Florela S y a lo mejor lo ponemos en la B, porque bueno. El dibujo, ¿verdad? Que eso, y El eso de- del performance está guapísimo. Vamos a ver cómo sale. Pero es verdad que es que por Y en 9 carbonita, monedas, tío. un centinela que no va a pagar. Y en carbonita, tío. Ah, A Mamita, lo mejor sale que no salen muchas cosas. mamita. ¿Cuál la pone Florentino? Yo la pongo en el C, porque está guapa la carta al final. Esta es la típica carta que Te toca sí, que esto sí. y al menos te toca mejor que la de 10 maná esa, la roja, que gana Bueno, la el de partida. Maná también tiene el dibujo guapo. Esta es la típica carta que cuando rote lo que ya hay, que rote el Devastador, el Avenger y todo el juego se vuelva un poquito más flojo, que se disminuya un poco el power level de las cartas. Si sale algún líder o alguien encuentra la clave con algo que pueda ser un doble verde de rampeo o lo que sea y puedas meter este bicho que te puede dar robo, pues quizá. Pues por eso se salva, vamos, no por otra cosa.
Bueno, Pues yo lo voy a poner en el D, pero del tirón. Pues yo creo que un bicho que tenga centinela, se supone que es para que no te maten rápido, o para cubrirte así rápido contra los mazos tal, y por 9 maná, es que lo veo, vamos, es que creo que no se va a jugar, por lo menos en esta edición, es que no lo veo, vamos, súper mal. Entonces que yo lo pongo en el D, pero del tirón. termina en el C por detrás de Nihilus, por delante de la mejor, está bien. La siguiente carpeta que tenemos es Lando Calrissian, por 7, un 6-8 Tezón. Ya de primera, estadísticamente hablando, muy bueno. Cuando se juegue, puedes elegir una unidad enemiga y otra unidad que no sea líder. Si lo haces, curas 5 de daño a tu base y la unidad enemiga captura la unidad aliada. Bueno, la otra unidad que no sea líder es aliada, perdón que no lo leí. O sea, tú lo pones, eliges una unidad enemiga, una aliada, la aliada, la enemiga captura la que yo elijo aliada y me curo 5 de vida. 5 o 6. Sí, está muy bien. Sí. 6. Está bien, la verdad que el bicho es bueno, estadísticamente es bueno, por los colores te entran en los dos bandos, que como no tiene ningún color, nada más que el azul, y Tesón, pues bueno, si le van pegando, pues pega más. Y la habilidad, hombre, esta bastante tiene alguna triquiñuela, te puedes regalar un muñeco, te puedes regalar una unidad mierda para curarme 6 vidas, y después yo pegarte, recuperar mi unidad y que mi unidad sea un sentinela y me puedo, yo qué sé, tiene algunas cosillas que no lo hacen tan mal, para mí no lo hacen tan malo. No lo sé si en la A, o a lo mejor detrás de la nave, o en la B de las primerillas, porque está guay, pero por ahí lo mandaría yo. No sé exactamente qué decirte, si la A o la B. Me gustaría decir una cosa con permiso de Carlos. ¿Vale? Porque esto, vamos, yo voy a quitar los Luke Skywalker y voy a meter 3 Lando Calrissian, porque vamos, me parece esto penoso, vamos. Es que por 7 maná que haga solo eso, no, esto tiene que ir a la D del tirón, vamos. Esto no se va a jugar nunca. En ningún lado se va a jugar esto. No va a la D porque en el DJ es muy bueno. Le salva solo eso. Yo ya te digo. En el DJ es muy bueno. En el DJ es muy bueno porque sale por 6, se lo metes, o sea, esto se mete debajo de una unidad tuya, ¿vale? Eliges una enemiga, la unidad enemiga captura a la tuya que ha capturado a Lando, te has curado 6 y se ha quedado Lando en mesa. ¡Ojito! Os vuelvo a repetir el combo, ¿vale? Sí, yo lo entendí. Yo quiero saber cuál es la posición que lo pondrá Flores después de haber escuchado el combo. Por encima del manifiesto, pero no mucho más, ¿eh? Yo le voy a poner la B, yo le voy a poner la B. Yo le voy a poner la B. Es en la B porque el combo es muy bueno con DJ. Es la mejor carta para jugar DJ en azul. La mejor carta para DJ con azul es el Anakin, que hace -0/-0. Por 5, -0/-0 a los hippies. Está faenado. Por 6. No, por 5. Tú lo has jugado más barato. Bueno. Es verdad. Pues entonces no es por 5. Es por 5. Yo tuve que capturar un bicho y te lo -0/-0. Toda, yo esto lo pondría en la B. Sí, yo en la B también. Carlos ha dicho también la B y Jaime por la B. La B. Flor ha dicho por el manifiesto. Y yo en la C lo voy a poner en la C. Pues no se va a jugar porque es verdad que puede ser bueno en ese mazo, pero tampoco creo que ese mazo se vaya a jugar nada. Porque creo que el mazo ese no se va a jugar, entonces que creo que no se va a jugar casi en ningún lado. Entonces, por no ponerla más para abajo, yo creo que el C, porque es que es verdad que estadísticamente es bueno, pero vamos, que tampoco mucho más que decir. Bueno, ahí quedó. Está buen sitio. Vale, bueno, siguiente cartita. Vigilia por 7, es una nave. Lo mismo azul por 7, un 5-9. Si va a infligirse daño a otra unidad aliada, evita 1 de ese daño. Si otra carta va a infligir daño a esta unidad, en vez de eso, inflige esa cantidad de daño más 1. Y tiene treta. Si otra carta va a infligir daño a esta unidad, en vez de eso, inflige esa cantidad. Si le infligen a ella, hace 1 más. Y si le infligen a los otros, hace 1 menos. Puede hacer la vigilia al manifiesto de enemy perfectamente. Qué locura, ¿no? ¿Le pegan más a ella? ¿Le pegan más a ella, loco? A ella le pegan más, en cambio, que a los otros le peguen menos. Pero vamos, que yo me cuelo y yo lo pongo en el D. Yo lo veo en el D también. Joder, qué mala, tío. 7 maná. Sí. Tiene plot. Yo voy a quitar el Lando que he metido por quitar a los Luke y voy a meter esto.
yo también. Es mala, tío. Es malísima. No hace nada, No, métela con la Voy a decir una maliciosa. cosa, la voy a poner la última. Y diréis, ¿por qué? Porque Jesús por lo menos la de ganar la partida la puso en la C. Esta es la primera que se ha comido 5 Joder. veces. Sí, es malísima, tío. Malísima. Siguiente. La siguiente tiene la mejor serie de todo Star Wars según la gente. Yo todavía no la he podido ver. Cassian Andor. What the fuck. Por 2 maná, heroísmo azul, un 2-2. Mientras esta unidad esté defendiendo, el atacante recibe -2/-0. Si una capacidad de una carta enemiga va a infligir daño a esta unidad, evita 2 de ese daño. Yo lo veo muy bueno. Yo lo veo muy bueno, se salta Tarkin Town, se salta los ataques de los bichos de 3 de ataque. El único que lo mata es Shock. Cuidado, los subimos de rango a Shock. No, los Cad Bane están llorando, los Killian están llorando, las Padme están llorando. Defendiendo -2/-0 ya después de Chirru hemos visto lo cansino que puede ser esa habilidad. Es que previene 2 de daño de todo. Es que Tanto de ataque es muy como de- bueno, es muy bueno. Si le pones en la típica de +1/+1 centinela, ya está dando demasiado por culo. Lo que pasa, a ver, por poner un defecto, es frontera. Lo hubieran puesto rebelde y hubiera sido bastante mejor. Yo la Pero- pondría en la A al final por los rasgos. Nada más que Sí. porque los rasgos son malísimos. Pero lo han hecho queriendo, ¿eh? Porque si le ponen Puede rasgos ser. mejores, si le ponen otros rasgos, se convierte en una carta muy buena. Yo lo Porque pondría en la A no también. es ni rebelde ni underworld. No, No, es, nada, Yo lo pondría en Frontera. la A también. Sí, le han puesto frontera por lo mismo, para que no combine con nada. Simplemente sea un bicho muy bueno por sí solo y ya está. Pues para que como te combine con algo, vamos, en Rey, por ejemplo, tú a Rey le pones un token con esto y es un 3/3 y es muy bueno. es muy buena carta para ponerle cosas que le den centinela. Pero que creo que una rota, ¿no? Que es por coste 4. Bueno, creo que hay una nueva que es por 3 que da centinela. Pues Sí, hay una que sale como Azoka, creo, en la foto. No sé cómo se llama. Vamos, está bien, pero al bicho en la A está bien. Está muy Bueno, bien. por ahora hay 3A. No sé si a lo mejor ahora algo, Flores. Sí, yo creo que no tiene que subir mucho más, porque al final eso lo que hace a ciertos mazos los apabullea. El Tarkin Town se lo quita del turno 1, no te gana la mesa. Puedes jugar de otra manera, pero quitando eso, está bien en la. No va a llegar a tier F de. Yo lo pondría por delante de Obi-Wan, fíjate. ¿Sí? Yo sí. Lo veo bien Yo delante de también, Obi-Wan. yo Es también. mejor que Obi-Wan, tío. Me ha hecho mejor. Yo lo voy a poner en la A también y por delante de Obi-Wan. Porque creo que la carta es pesadísima, que tiene pinta de que como se le encuentre un hueco en alguna baraja, que le ponga contador, le ponga mejora, le ponga algo, tiene pinta de ser una carta pesadísima. Entonces la voy a poner en el A sin alto porque creo que puede ser una carta de las que se van a jugar bastante. Bueno, pues ya está. La siguiente carta que tenemos aquí es la lanzadera de mando de Kylo Ren. Por 4, un 3/5. Toda unidad terrestre que tenga centinela recibe más 0/2. Hombre, la Es verdad- primera orden, vehículo y transporte. Es bastante buena porque sale en el turno 4 y el líder para el que está hecho sale en el turno 7. O sea, está bastante bien, la verdad. Pero quitando esa cosilla. Para que te sobren 3 para equiparle un constructor lightsable, que no estás pensando. Ah, Eso, claro, hostia, tío. Es que claro, yo saco la lanzadera y luego despliego a Kylo Ren con un constructor lightsable. Y bueno, yo tengo +1 de defensa. ponlo por encima del throne. No, hombre, ya sin cachondeo, pues estadísticamente La C. regular, la C. A sí. la C, A la C. pozo de la C, pero que No lo pongo más para abajo porque, bueno, está bien dentro de cada Yo lo una vez. pondría en la C por delante de Nihilo y por detrás de Shock. Sí, por ahí puede andar. No, yo por detrás de Nihilo. Yo lo pondría por detrás de Nihilo. No. Nihilo está más guay. yo creo que jugaría a Krennic antes que esto, fuera coña. Esto no. Yo, de Es que hecho, esto sí, estadísticamente no. hablando, tiene mejores estadísticas que la IG. Si nos ponemos a mirarlo. Pero vaya a hacer algo al entrar, coño. Bueno, Sí. Flores, No, esto para un mazo de control, que quiera tener los full centinela con centinela paz y después los 3/3. Está A lo muerto mejor antes ya. con el Chilsen que tú dices, pues, vamos, que tampoco no ve. a la C se va ahí, ¿no? Zaito, ¿tú tienes algo que decir al sí, respecto? nada más que añadir, señoría. Ponlo ahí. Te voy a poner detrás del Kren y del Nihilo porque por lo menos tienen mejor dibujo. Y ahora tenemos la última legendaria, que es Darth Theon. Iba a decir Darth Bane, perdón, es Darth Theon. Por 5, un 5/5, cuando se juegue, darle una ficha de experiencia a esta unidad por cada unidad enemiga que haya sido derrotada de esta fase. Cuando se derrote, si esta unidad tenía al menos 7 de poder, devuélvela a la mano de su propietario.
pues yo no la veo mala del todo, pero tampoco la veo buena del todo, porque necesita primero hacer un requisito previo antes de tú jugar nada en tu turno 5. Necesitas limpiar un par de criaturas y después meter esto con 7 de fuerza para que te vuelva, para que se te vuelva al morir. Es verdad que en Garzanzon solo necesita matar a un muñeco, y en Talzin es verdad que el turno 5 es muy potente y te puede permitir, con lo que tengas en la mesa, matar dos unidades, pero se queda corta. Yo en la B lo pondría en la B por ahí, o de las últimas de la A, o la B. Si esto lo juegas con la SL, puedes hacer lo de... Sí, o sea, si lo juegas como con se SL puede. puedes hacerlo, sí, con la SL puedes O hacerlo. sea, que puedes hacer que primero pegue el bicho y después darte la habilidad del web player, ¿no? Sí, y si es Garzanzon SL, te mata primero un 4-4, por ejemplo, si te queda vivo, te pone el contador del token, webplayer, y porque como tienes 7 de ataque por tener un token, ya se te devolvería la mano. Sí, en Garzanzon SL no es malo. Sí, es que yo creo que en el único mazo que yo creo que puede ser muy bueno en lo de Garzanzon SL. Sí, porque en Revan siempre prefieres antes dar Malak. Al Malak. Siempre. No hay ninguna situación que Por ejemplo, con Kreni lo juegas por 4. Que Sí, bueno, pues tiene Yo creo buen que es la perfil. típica legendaria que vas a llevar una copia en Revan por completar las 4 copias de Malak. O sea, sería como el cuarto Malak, por así decirlo. Y poco más. O sea, Sí, es que bueno, no- a lo mejor en Talzin que se ha jugado el Kiadimundi de 5-7 en turno 5 por tener buen defite, pues bueno, lo puede jugar por 4, pero es que por 4 yo tú lo quieres la asesina, pero pondría, bueno. yo lo pondría por delante de Nihilo, que le hace compañía además. Yo pondría Yo en la B. Lo hace más buena, esta de lo que parece. Vale, Carlos dice en la C, Dani en la B, yo digo en la A, y el Flores. Yo creo que es la A también. Me parece buena carta, ¿eh? A mí me parece que por lo bueno que es en Garzazón SL, lo meto en la A. Sí, yo pienso, iba a decir lo mismo. Es que yo creo que en el Garzanzon SL puede ser tan bueno, o sea, que puede con Kreni, después igual por 4 maná, con Ambush, Con tal y Kreni te cual. metizo por 4 manas, con Ambush. Claro. Y luego Es que- es que eso es absurdo, yo. y Me es pegar demasiado de tela. 7. Sí. Y se te devuelve la Yo mano creo y te lo pone al siguiente turno, como otra vez. Yo lo pongo en el A también, por eso. Sí, Porque sí. por el Garzanzon SL creo que sí va a ser muy buena carta. Sí, yo lo meto en Pues la A. ponlo ahí. Yo, por cierto, queda todo muy cuadriculado, excepto Throne. Está en la F. Pero, para la redundancia, esta es la última carta legendaria. Pero tenemos las verdaderas legendarias. Que este tier es de legendarias. Y no podíamos dejar las raras, infrecuentes y comunes, que para nosotros son legendarias. Que es por ahora la carta que todo el mundo sabe. Vamos a ponerle la primera para que digamos todo más o menos dónde la vamos a poner. Bueno, para poner un poquillo en contexto, cada uno hemos elegido Cada una, uno elige uno, menos una pero que es hemos puesto- genérica, que es la primera. que es la primera. Que es la primera que es Cinta Caz. Por 6 un Esa 5-5, es- cuando se juega puedes atacar con una unidad y tiene 3. Bueno, Ataca y pega. estas son todas tier S, las podéis poniendo en el tier S, tal como la va poniendo, porque las hemos elegido sabiendo que son muy buenas cartas. Claro, esto va a ir a acompañar a nuestro amigo Throne. Sí, estas van a acompañar a todos a Throne. Esta carta, por motivos obvios, Muy es que es legendaria, de verdad. No el Hablemos. No. Esa es la mejor carta del set. Sí. Para mí es la segunda. Además, bueno, yo creo que será. Para mí es la segunda mejor carta del set, Wow. porque para mí la que yo he elegido es mejor que esta. No, pasada, pero La pasada. siguiente carta es Esta es la que he elegido en yo. tus amigos, que es la que ha elegido mi hermano. Esta la he elegido yo. Puedes buscar entre las 3 primeras cartas en tu mazo y robarla. Luego puedes revelar 3 Cunning y 2 Heroísmo. Y ahí, si lo haces, creas 2 fichas de espía. Crea 2 espías. O sea, Entonces, una baraja pues- Cunning, como puede ser Zabe, puede ser Han, o puede ser DJ, que la puedes llevar incluso por la cara. No, DJ no puede. No tiene Coño, heroísmo. DJ es heroísmo, perdón. Bueno, doble amarillo, ¿vale? No, la cuestión es que tú juegas la carta esta y con 4 cartas en mano, turno 1, tú te buscas otra para un turno posterior y sin perder ninguna carta de tu mano, sigues teniendo 4, tienes 2 fichas de espía. Y eso está muy bien en el turno 1, pero es que en el turno con 4 recursos puedes jugar esta, traerte otra y jugar otra y pones 4 espías, no has gastado ninguna carta y la veo muy buena. Para un doble amarillo, yo creo que es una carta muy buena porque te crea una mesa y mucho tiempo de decir, venga, te pego con un bichito, ahora espero que tú hagas algo, ahora no sé qué,
y va ganándote. Y a mí me gusta muchísimo. La verdad que es una carta muy guay. Y con lo de la nave de Chocla, esa también combate. Efectivamente, y la jugada que me has dicho tú antes de empezar el vídeo, que es que tú puedes jugar esto y en el siguiente turno jugar a sanciones y capturar un bicho de Y rival. sin perder iniciativa. Sin perder iniciativa porque tú en Tú la juegas misma eso, te- él te pone la unidad de coche 2 y tú pones eso y le robas la unidad. Claro, efectivamente, es muy bueno. Aquí tenemos la siguiente cartita, que es la que ha elegido Carlos, que me gusta muchísimo, la verdad. La estoy No, jugando. aquí gustan todas, creo. Negociaciones agresivas. Por 3 maná, ataco con una unidad. Para este ataque, esta unidad recibe +1/+0 por cada carta que tenga en su mano. Bueno, yo voy a poner Claro, ¿por qué has elegido esto? Si la gente jugaba Suppress Strike y la pistola, o sea, esto es mil veces mejor. O sea, cuesta lo mismo que la pistola. Y Es tú de la mano. cuando es de la mano, pero cuando juegas No, esto, Yo la o sea, estoy muchas jugando, yo la veces estoy jugando y es una puta pasada. Yo llego a pegar tú de te 6. plantas. La puedes dar a una nave, la pistola no puede, esto se lo puede pegar Claro, a o una sea, nave. tú te plantas, cuando juegas barajas de tipo agresivo y tal, tú llega un momento en el que te plantas y ya no vas a más recursos porque no te hace falta. O sea, vas a ir jugando con tu típica unidad de Hidden, tu Cassian, en plan que has pegado un turno de smuggle, ¿no? Y se te queda vivo y pues, luego pues, le endiñas esto, ¿no? Y a lo mejor pues, hace un +5, +0 y ya está. Yo O para tu casa. lo máximo que he podido hacer con esta carta ha sido +7/+0. Que es la estoy jugando Sí, la que sí, baraja de la Dedra, que roba mucho. Y al en final. la pues, Dedra es una locura. En la Dedra esta carta es una locura. Y bueno, yo aquí, yo por ejemplo, a la cinta sí la he puesto por delante del Tron. Pero yo creo que esta es la mejor, de verdad, la mejor carta de la edición. Que es derribar la cumbre. Por 5 maná, inflige 3 de daño a cada unidad que esté dañada. Y tiene smuggle. Para mí, esto es smuggle, he dicho. Plot, treta, vaya. Para mí es la mejor porque la estoy jugando en boba. Y es que esto en boba convierte la mesa en polvo y ceniza. Borra la mesa entera. Es absurdo. Despliegas a boba, le haces 1, 1, 1 y 1. 3 daños a todo lo que le has hecho daño. Y como tú ya te has puesto a ponerle indirecto a este, indirecto a no sé qué, indirecto a no sé cuánto, lo borra todo. O sea, deja la mesa limpia contigo y tu boba. No hay más. Es locurón de cartas. Esta, No problema. para mí, la pongo aquí. A mí me gusta, con Boba va muy bien, pero sí que es verdad que Boba necesitas equiparlo en una nave, que bueno, que no sueles tener naves, pero bueno. A unas malas que tienes no. daño indirecto que se haya hecho, tío, haces por 5 y a lo mejor te matas Y bicho. si no, pues bueno, pues si lo despliegas terrestre, pues bueno, la puedes seguir jugando, ¿no? Y hace algo. Sí, no te Pero haces indirecto con el tío hombre y esas cosas que se dañan a los bichos. Al final son 3. Con Kira es espectacular esta carta, Con mucho Kira más que roja. con Boba. Con Kira roja es una locura esta carta. Pero tienes que llevarla con roja. Claro, eso sí, con rojo. Estás perdiendo Vader, Maul, los rampeos, el barraje. Que pierdes mucho por llevar esto. Pero que no te matan a Kira, ¿eh? Que no viene un bicho mierda y te pega de 4 y te mata a Kira. Que no. Que sale Kira, pum, barro la mesa y arde el niño de 7. Sí, eso lo hace casi seguro. Bueno. Aquí tenemos la siguiente cartita, por cierto. Y es el enfoque, porque esta baraja de Kira yo no la he visto tan controlera, la he visto un poquito más mid-range, precisamente con las cartas de negociaciones agresivas. Y es que la Kira te mete me han metido un sopapo de 12, ¿eh? Con la Kira. Bueno, tenemos aquí estamos dando ya ideas para que la gente te monte un macito. La siguiente carta que tenemos aquí es la que ha elegido Flores, que es Galen Erso, por 4, un 3-5. Cuando se juegue, nombra una carta mientras esta unidad esté en el juego. Toda carta del mismo nombre que no sea un líder y esté en posesión de un adversario, incluidas las que no están en juego, pierden todas sus capacidades y no pueden ganar capacidades. Y tiene plot. O sea, te convierte a los bichos en muñecos. Es que yo creo que esta es la Kira, la falsa Kira que le hacía falta al azul a lo mejor, por ejemplo, ¿no? A todos los mazos estos de Han Solo azul o Anakin y demás. Muchas veces le faltaba, hostia, que no me juegue esta carta o que no me haga tal. Y es que lo hace muñequito. Entonces, la veo bastante buena. La veo que... ¿Y estas estuvieron diciendo que se las podías hacer a las bases? Por ejemplo, decir SL. Sí, en teoría sí. Sí, ¿sabes? O sea, saco el líder, saco esto y digo SL y no me puedes jugar tu Vader con Ambu que estabas ahí esperando. El SL es una carta y tú no dices en ningún momento que no sea no base ni que no.
Claro, claro. Dice, Es que eso nombra lo una pone. carta. Te está especificando la carta que no sea líder, pero no te está especificando que Es no que sea por mazo. eso. Es que puedes sacar líder esto, decir SL, Y que no te puedo y comprar como. por Y es que. ¿No? Cuidado. Y que, por ejemplo, en lo mío, un forlón que normalmente mata a este bicho, no lo matas. Pues tú dices forlón y ya no tiene ambos. Claro. No, esa carta. Sí, el que conozca el meta y sepa jugarla bien y qué carta le hace daño y tal. Tiene buena pinta. Y bueno, la última Sí, carta, que es la elegida por Jesús, que es Caris Nemik, por 2 maná, un 3-2 Healing. Cuando se derrote, puede revelar heroísmo y rojo. Si lo hace, crea una ficha de espía y prepárala. Azul. Sinceramente. Sí, yo que creo que eso en todos los mazos agro que jueguen esos colores, pues creo que la tienen que llevar, pero vamos, de cabeza. Es que por 2 maná te va a meter 3, seguramente, y si no, y después 2 más, te crea otra criatura más, e enderezada encima de todo, que te va a pegar de 2 más. Que pega, ¿eh? Por 2, un 3-2, que ya te va a pegar de 3 ocultación. Y es que cuando muera, Y en Anakin tradea de te pega un 5. 0-2 enderezado, con un raid 2. Es que En Anakin te va tradea a de jugar. 5. Y es rebelde. Sí, sí. Escríbete Es una que- unidad para que le pongas el Unity. ¿Qué más Sí, quieres? cierto, que eso comba con eso. Claro, más o menos. Yo Así yo que, también lo no, pongo. es que yo creo o sea, creo que todos los mazos agro que lleven esos colores van a tener que jugarla, pero vamos, 100%. Bueno, aquí es como queda el top, el tier. Para mí, ya te digo, sin meter la que hemos metido, la única carta que tier es indiscutible es el Tron. Plan, que te diga, yo estos tier, esto es una locura. Se le acerca mucho, bueno, como podéis ver en el tier, tampoco estoy aquí descubriendo América, se le acerca mucho la Reina Midala y el Cassian. Para mí, si tuviera que meter otro, viendo ya el tier, otro en el tier, ese sería la Reina Midala. Pero ya te digo que al final ahí vamos a tener 6 y al final se ha escalado ahí en un momento porque el Carlos Guerra ha dado la cara por ella, la verdad. Bastante el Carlos Guerra acaba de lanzar la carrera de la Reina Midala al cielo. Así que bueno, así se queda el top, chavales. Echarle la última vistacillo a ver si queréis decir algo al respecto. No, yo Lo lo que veo bien. Yo lo se ha veo quedado bien. Está perfecto. La inclusión de las cartas raras y comunes ha sido buena porque es que se queda todo hecho. Sí. Que de Bueno, hecho hay yo más cartas, ¿eh? Hay más cartas hay que se más han quedado cartas, pero fuera, ¿eh? tampoco íbamos a Muchas poner. cartas y muchas cartas. ¿eh? Yo el Han Solo 2 o sea, de set 2, la mida la voy a llevarla sí o sí. Pero vamos, del tirón. O sea, imagínate si juegas Poedameron, que te mete el token y tal, y pues, imagínate jugar esto por 4. Sí, 1 de vida. Sí, 1 de vida, pero que no se muere con 1 de vida. Sí, está guapo. Bueno, O, pues Bueno. o emboscándote. Te embosco de 5. Pues nada, 5-1, aquí vamos a terminar el vídeo ya. La verdad que esta otra vez ha quedado un vídeo bastante largo. Pero bueno, ya sabéis, estos vídeos, mientras más gente haya, más se debate. Mientras más se debate, más largo es el vídeo, obviamente. Así que bueno, sin más, mucho más que decir, vamos a despedirnos otra vez por el mismo orden. El Flores que no está por aquí, Flores. Bueno, pues muchas gracias por invitarme a estas secciones y por lo que he escuchado por los comentarios del vídeo anterior, que no tengo cámara, que si quieren hacer una ayuda aquí a Tier F, que lo bonifiquen aquí y ya buscaremos una camarilla para poder salir, aunque sea. Bueno, nuestro siguiente invitado, Carlito. Charles. Pues nada, aquí a ver cuándo me puedo incorporar a otro próximo vídeo. Dependeré de las hamburguesas. Y bueno, pues aquí tiene que también pues, te va a despedir ya. pues nada, ya. Se acabó el vídeo. Está, lo veáis. Otro día. Otro día ya el siguiente vídeo ya será de gameplay del nuevo set. Ya vamos a ir dándole con las barajitas. A mí me ha hecho ilusión, ¿eh? Estos vídeos me han hecho ilusión porque eran los primeros que hicimos en Sí, el canal y está me han guay. hecho ilusión aguantar guay. el set entero y hacerlo de nuevo. ¿sabes? Era como unos mierdecillas. Ahora somos menos Me mierda. acuerdo. Menos mierdecilla. Menos lo hicimos los dos en mi ordenador con la cámara ahí los dos aquí Aquí metidos. apretujado. Aquí apretujados porque no sabíamos Que lo hacerlo grabamos, de que lo ni nada. grabamos y luego nos dimos cuenta de que a mí se me cortaba la cara todo el vídeo entero y tuvimos que Ya. regrabarlo. Pero bueno, guay, Sí. guay. Pues nada, chavales. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Darle los comentarios ahí abajo a tope.
Ponerse la campanita para cuando el Zaito suba vídeo de Anakin otra vez con las versiones de verde, rojo, azul, amarillo y negro y heroísmo y todos los colores con Anakin. O mi hermano con café, que es un fatiga. Así que poned en los comentarios qué os parece con el líder y por qué todas las comunidades raras que hemos puesto arriba son mejor que cualquier legendario. Y poco más. Chao, chao. Venga, chao. Adiós.